Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Un grupo de agentes metropolitanos de control realizaron una manifestación pacífica el pasado miércoles 14 de octubre para pedir insumos de seguridad tras el asesinato de uno de sus compañeros. En los carteles podía visibilizarse: ni una muerte más, estamos armados de valor, queremos un respaldo legal jurídico, quiero regresar vivo a casa. Aseguraron que diariamente se exponen a ser agredidos por los comerciantes autónomos no regularizados. Frente a ello, el alcalde Jorge Yunda indicó que está dispuesto a revisar el estatuto autonómico para analizar la posibilidad de dotar de infraestructura y seguridades al personal, aunque recordó que no es competencia del cabildo armar a sus agentes o capacitarlos para actos vandálicos o delincuenciales, pues esa potestad es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 8:45. Saludamos entonces al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Eduardo del Pozo. Concejal del Pozo, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, ¿qué medidas se adoptaron dentro de las competencias del municipio de Quito para precautelar la seguridad de los agentes metropolitanos para que ellos puedan ejercer su trabajo de control en el ámbito del comercio informal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo a todos los que nos acompañan. Primero, me permiten solidarizarme con la familia de el Óscar Andango, quien es el agente de control que resultó fallecido luego de este operativo de control que se desarrollaba en el sur de nuestra urbe. Es lamentable que este tipo de actos de violencia se sigan dando en nuestra ciudad. Lamentablemente, este tipo de actos han ido progresivamente aumentando. Solamente este año estamos hablando de 112 casos aproximadamente de ataques o de resistencia y agresión a los policías metropolitanos, y este es un tema que no debe continuar así, es totalmente repudiable y evidentemente hay que tomar acciones para que esto no vuelva a suceder, entendiendo por supuesto que, como tú mencionabas, Licenia, lo que hace el cuerpo de agentes de control es justamente hacer operativos para tratar de disminuir la ocupación del espacio público en actividades no autorizadas o actividades que no estén debidamente licenciadas, como es el caso del comercio autónomo, donde existen algunos que tienen los denominados PUCAs y que son licencias justamente otorgadas por la municipalidad, pero que evidentemente existen muchísimos otros comerciantes autónomos que salen a las calles y que no tienen una autorización municipal. Y lo que corresponde del municipio es, por supuesto, tratar de velar porque la ciudad no se convierta en un mercado y tampoco llegar a los extremos de no permitir que la gente pueda subsistir, porque entendemos justamente también que evidentemente en una crisis, más aún como la que estamos viviendo en estos momentos, la gente tiene que llevar alimentos a sus respectivos hogares, pero eso no significa también que la ciudad se pueda salir de control y evidentemente llegar a convertirse en un mercado ambulante, y eso efectivamente es la actividad que realiza los agentes, el cuerpo de agentes de control metropolitano. Que no tiene nada que ver, por supuesto, con enfrentar actos de delincuencia. Por eso es que evidentemente este cuerpo de agentes de control no tiene, la Policía Metropolitana, más conocida en ese ámbito por la ciudadanía, no tiene pues instrumentos o herramientas para poder controlar actos de delincuencia o enfrentar a personas que estén armadas con armas blancas o con armas de fuego. Evidentemente esa no es la función del agente metropolitano de control, del cuerpo de agentes metropolitanos de control, y en esa lógica pues es lo que se está tratando de organizar son operativos conjuntos con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional, justamente para tratar de englobar esto, ¿no? Sin embargo, lo cual hay que tratar también de convocar a la ciudadanía a que entienda justamente el espíritu y lo que hacen el cuerpo de agentes de control del municipio de Quito, que es justamente velar por que el espacio público sea ocupado de manera adecuada. Eso es lo que
hace la Policía Metropolitana y evidentemente en estos momentos no tienen esas herramientas como para poder tratar de meterse en temas que no sean exclusivamente de control de ese espacio público. Es decir, no tienen herramientas, no tienen gas, no tienen armas como para poder enfrentar a delincuentes o a agresiones de este estilo. Y ahí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de parte del municipio para reformar algunas ordenanzas para tratar de dotar y poner presupuesto sin duda alguna para tratar de dotar de algún tipo de herramienta disuasiva para los agentes metropolitanos de tránsito, de control, cuando se encuentren con este tipo de agresiones, ¿no? Que evidentemente son alarmantes y que no debería suceder este tipo de cosas, ¿no? Concejal, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Yo me sumo a sus palabras de solidaridad con la familia de la gente metropolitano Andrango que fue agredido y finalmente falleció producto de esa agresión. Pero esto ocurre porque hay problemas que son sumamente estructurales y uno de esos es, digamos, la situación económica, las condiciones económicas de las familias de nuestro país por efecto de la pandemia y de la crisis económica que estamos atravesando. Seguramente no es la mejor, pero a mí me llama mucho la atención porque este insuceso, este evento desafortunado ocurre, digamos, no es un asalto, no es un asalto, es una agresión totalmente artera de este sujeto que apuñala a la gente. Siendo así, a mí lo que me preocupa, porque acá estamos hablando finalmente es una autoridad del agente metropolitano. Si eso pasa con un agente, eso le pasa a cualquier ciudadano en este país. Y como insisto, estamos viendo que no fue el asesinato provocado por un hurto, por un robo, por un acto de delincuencia común. O sea, lo que hemos visto es un asesinato. Esto es un asesinato y hay niveles de violencia a los que estamos llegando que de alguna forma tienen que ser controlados. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esta situación? Porque ahora ha sido un agente de tránsito, mañana podemos ser cualquiera de nosotros que circulamos, como usted bien decía también, sin armas, sin protección por las calles de la ciudad. Mira, este es lamentablemente el Estado Nacional, no lamentablemente, así está organizado, el competente en materia de seguridad es el Gobierno Nacional a través de la Policía Nacional. Los municipios no tenemos ese tipo de competencias, los municipios tenemos competencia en tránsito, en movilidad, competencia en recolección de residuos sólidos, de basura, en competencia en agua potable, en mantenimiento vial de espacios públicos y demás, pero no en seguridad. Y este es un tema que se le discutió, me acuerdo claramente, en la campaña pasada y todos hablábamos justamente de que es necesario repensar las competencias de la ciudad, e incluso en este estatuto autonómico, tratar de incluir esta como una competencia concurrente para que desde el municipio de Quito podamos poner recursos también económicos y humanos para tratar de disminuir los inmensos cantidad de actos de delincuencia y de inseguridad que tenemos en nuestra ciudad. Y de hecho nosotros hasta cobramos una tasa de seguridad ciudadana que está mal enfocada, porque ahorita estos recursos que recaudamos por esta tasa de seguridad ciudadana van directamente hacia la empresa de seguridad del municipio de Quito, empresa que no destina esos recursos en gran medida, por lo menos, a materia de seguridad ciudadana, sino en materia de seguridad preventiva, que es distinto, ¿no? Que esa sí es una competencia municipal, pero evidentemente hay que tratar de buscar esas herramientas jurídicas para poder, desde el municipio de Quito, coadyuvar también a la disminución de la inseguridad que existe en la ciudad. Ese es un tema que no se ha avanzado mayormente, pero que es uno de los pendientes del municipio de Quito, no solamente esta administración, sino de muchas otras que se ha venido hablando de este tema y que no se ha podido avanzar en esa línea, ¿no? Pero lo que hay que dejar en claro justamente es que dentro del marco de las competencias de la organización del país, del Estado como tal, el competente en materia de seguridad por lo pronto es justamente el Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y por supuesto Policía Nacional, ¿no? Pero eso no quita que exista una coordinación y por eso es que lo que se está tratando de organizar en esa línea
es justamente operativos conjuntos, inclusive con Fuerzas Armadas, para que no existan este tipo de inconvenientes con el cuerpo de agentes de control. Eso se ha dado en razón de la pandemia y creo que ese tipo de operativos en conjuntos tienen que continuar, no deben ser solamente por efectos de la pandemia. Y claro, lo que se evidenció justamente en este lamentable acto sucedido hace algunos días atrás, de este asesinato, como bien lo mencionaba Alexis, que yo también lo considero como un asesinato, no es solamente un acto de inseguridad o un acto de violencia, fue un asesinato explícito de gente que se encontraba incluso en estado etílico, y ya veíamos cómo en los videos que se hicieron públicos, el cuerpo de agentes llamaba a la Policía Nacional para pedir apoyo para poder tratar este tema. Lamentablemente no llegaron a tiempo y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, hay que trabajar de manera coordinada y conjunta, pero entendiendo justamente que las competencias son del gobierno nacional en ese campo, ¿no? Las competencias del municipio, evidentemente, es tratar de... Concejal del Pozo, autoridades del cuerpo de agentes metropolitanos han señalado que han hecho un pedido al Ministerio de Gobierno para que se autorice la adquisición de equipo no letal. ¿Qué tipo de equipo es el que se está pidiendo? ¿Con qué tipo de arma no letal se les va a dotar a los agentes metropolitanos? Si es que obviamente el Ministerio de Gobierno les da paso a este pedido. ¿Qué tipo de armamento van a utilizar? Sí, se está analizando el tema, pero realmente esto debería llegar máximo hasta este tipo de gases que son herramientas disuasivas frente a cualquier tipo de acto de violencia que se pueda suscitar, ¿no? Este tipo de herramientas creo que sí es viable que la autoridad municipal, en este caso el cuerpo de agentes de control, los tenga para tratar de generar efectos disuasivos, como digo, ¿no? En este caso, si es que hubiese... Se analiza la posibilidad de un que gas, se les por ejemplo, dote a de lo mejor no... cascos, de cascos, chalecos o posiblemente estos toletes eléctricos o pistolas eléctricas que tenemos ya experiencia de lo que ha sucedido con este caso de las pistolas eléctricas en Colombia, para no irnos muy lejos. ¿Se ha pedido este tipo de armamento o no? No se ha pedido, pero creo que la indumentaria en materia la indumentaria física, digamos, creo que es fácil de obtener sin ni siquiera la autorización del Ministerio del Interior ni Policía Nacional. Caso contrario, sucede con gases o cosas, otras herramientas como las que mencionabas. Y yo creería que la mejor de las herramientas podría ser estos gases para mantener una medida disuasiva. No estaría de acuerdo particularmente con los toletes eléctricos, ya sucedió en una ciudad, en Loja en su momento, y particularmente no considero que esa sea una de las herramientas. Creo que el trabajo conjunto con la Policía Nacional debe profundizarse para que justamente exista esta mancomunidad de personas dentro de los operativos que pueda justamente generar este tipo de disuasión a posibles delincuentes, ¿no? Y cuando evidentemente un agente del cuerpo del control, porque son personas preparadas también, que les falta este tipo de herramientas sin duda, pero están preparadas para este tipo de agresiones con sus entrenamientos, pero que ya al tener un policía ahí ya lo podrían detener y coadyuvar a la disminución de estos tipos de actos de delincuencia o en la inseguridad en la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que con gases, por ejemplo, que creo que no es un tema tan agresivo con el ciudadano ni con el comerciante informal, porque si bien es cierto, han aumentado este tipo de agresiones y este año ha habido cerca de 225 detenciones, creo que también hay que pensar en que esa gente está ahí por alguna necesidad económica, porque tiene que llevar un pan a sus respectivos hogares. Entonces, obviamente nos duele muchísimo lo que ha sucedido, pero no por un caso particular hay que llegar a los extremos, ¿no? Y esos justos medios justamente creo que puede ser estos efectos disuasivos como el gas. Yo particularmente no estaría de acuerdo con toletes eléctricos o armas eléctricas, por ejemplo. Creo que no sería, yo no particularmente no estaría de acuerdo en ese punto, por ejemplo, ¿no? Creo que la coordinación con la Policía Nacional es la principal de las herramientas.
Concejal, yo quiero saber si ha tomado una decisión respecto a cómo va a ser el ingreso a los cementerios, ya que se avecina el feriado de noviembre. Había ya una discusión sobre el tema en otras ciudades y hay decisiones al respecto. En lo que tiene que ver con Quito, ¿qué va a pasar? El día de hoy, justamente el COE metropolitano, el COE cantonal, tiene una reunión justamente para tratar la autorización de visitas a los cementerios, porque claro, se avecina el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Ya estamos empezando a tomar nuestras coladitas moradas, pero creo que con los respectivos protocolos de seguridad, creo que se tiene que viabilizar este tipo de visitas, esta reapertura de los cementerios. Creo que la gran mayoría son al aire libre y evidentemente con las medidas de seguridad, yendo en grupos familiares, como es la costumbre, ir a visitar a nuestros difuntos, pues creería que no va a existir mayor inconveniente. Pero el día de hoy se tomará la decisión final y que será comunicada pronto a los ciudadanos a través de los distintos medios de comunicación. También lo que se ha dado son la reapertura de los gimnasios esta semana. El día miércoles se presentó justamente ya la resolución de apertura de los gimnasios, donde ha existido también protocolos y evidentemente se están cumpliendo con esos protocolos de distanciamiento de usuarios entre 2 metros, agendamiento de citas, un control de aforo del 50%, informes mensuales de cómo van esas gestiones, desinfección de los espacios, de máquinas, en fin, una serie de definiciones en estos protocolos bastante estrictos que creo que van a ir funcionando adecuadamente, porque también hay que ir entendiendo que de acuerdo a la información que se ha convertido pública a nivel internacional, pues es evidente que a corto plazo no tendremos todavía una solución definitiva frente a la pandemia, y en ese marco, pues lo que tendremos que tratar de ir haciendo es acostumbrarnos a esta nueva normalidad y acostumbrarnos a los protocolos de bioseguridad para tratar de evitar que las curvas de contagios sigan acelerados y que vayan a saturar el sistema de salud pública, y eso vaya a significar un incremento de muertes fuera de lo normal. Eso es lo que se pretende evitar, y creo que estamos en esa línea sin una apertura extrema, sino que yendo paulatinamente, yendo con los protocolos de bioseguridad adecuados, tratando justamente de que estos planes pilotos se vayan constatando que efectivamente se van cumpliendo estos planes y que los riesgos de contagio son cada vez menores, ¿no? Esto hay que hacerlo con cautela, porque si no podemos correr el riesgo de caer en lo que ya está cayendo Europa u otras ciudades del mundo, ¿no? Otros países del mundo en donde ya han tenido que retomar encierros o cuarentenas porque ha existido rebrotes importantes de la pandemia, ¿no? Muchísimas gracias, concejal Eduardo del Pozo, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias por estar en Punto Noticias a través de Pichincho Universal, concejal del Pozo. Siempre a las órdenes, Muy amable, concejal. Un saludo. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.